Bueno, en este vídeo y probablemente en uno siguiente vamos a analizar lo que en Finanzi se denominan entidades auxiliares. Las entidades auxiliares es un contenedor donde se almacena básicamente clientes y proveedores, aunque podemos registrar empleados, entidades financieras con las que estemos trabajando y algún otro concepto que explicaremos. Pero básicamente quedarnos con la idea de que una entidad auxiliar, lo que denominamos entidades auxiliares o simplemente auxiliares, es un cliente o un proveedor. Bien, como primera medida vamos a ver lo que son los tipos de auxiliares. Como veis, cada auxiliar está asociado a un tipo de auxiliar. ¿Cuántos tipos de auxiliares tenemos? Bueno, los que necesitemos. En este caso, en esta empresa, tenemos bancos y entidades de crédito, tenemos cuentas de caja, tenemos clientes divididos en los tres mercados, nacional, comunitario y extranjero. Esto es muy interesante. Tenemos la hacienda pública como cliente y como proveedor, tenemos personal y tenemos proveedores, 4 divisiones, nacionales, logística, extranjeros y comunitarios. Como veis, los tipos de auxiliares que disponemos son muy pocos. Lo que es un cliente comercial, un proveedor comercial, una entidad financiera banco, un empleado, un código de analítica que simplemente se utilizaría para enviar datos externos que podamos utilizar en los balances parametrizados y otros no relacionados que no tendrían nada que ver con esto. Pero básicamente, como podemos apreciar, trabajamos sobre clientes y proveedores. Entonces, el primer paso es definir estos tipos de auxiliares. Una vez definidos, podemos empezar a trabajar y a registrar nuestras entidades auxiliares, que básicamente van a ser clientes, proveedores y probablemente personal si tenemos gestión de nómina. Vamos a ver un cliente. Bien, estamos en la ficha del cliente, daremos uno de alta luego para ver el proceso. Como vemos, el cliente tiene una serie de datos, como es el tipo de auxiliar al que pertenece y su código numérico, muy importante. Recordar que en la empresa, dentro de los parámetros, había un campo que dice solicita código personal en auxiliares. Como no está marcado, cuando demos de alta a un auxiliar, nos generará automáticamente ese número de auxiliar. Vamos a hacerlo, vamos a salir de una edición, vamos a crear un auxiliar nuevo. Podemos usar bien el alta de auxiliares desde aquí o dentro del centro de control el botón de alta. Bien, abrimos ventana de tipos de auxiliares, sabemos que este es un campo enlazado y sabemos cómo trabajarlo. Vamos a abrir la ventana y vamos a seleccionar un cliente nacional. Automáticamente, como veis, nos asigna el código 96, porque le hemos dicho que no solicitamos código personal, sino que lo asigne él automáticamente. Nos pide el nombre. El nombre fiscal asume el mismo. El país, muy importante para determinar luego el tipo de documento. Tipo de documento normalmente será un NIF nacional, un NIE, un identificador. Tenemos NIF comunitario, pasaporte, documento oficial, certificado de residencia y otros. Bien, seleccionamos NIF nacional y tecleamos su NIF. Por ejemplo, vamos a inventarlo. Evidentemente, este NIF no será correcto. Recordáis también que dentro de la empresa tenemos válida NIF en la captura de la entidad auxiliar. Quiere decir que cuando grabemos esta entidad auxiliar nos validará que este NIF es correcto. Podríamos verificarlo ahora pulsando la opción de validar NIF y nos dice que el NIF no tiene la longitud. Nos hemos pasado en un carácter, vamos a borrarlo y vamos a ver. Nos dice que el carácter de control digitado, que es el 0, es diferente del válido, es el 7. Colocamos el 7 y tendríamos un NIF válido. Bien, una vez registrados los datos que aparecen aquí arriba, nos aparece una pestaña
de datos adicionales de este cliente, en este caso. La forma jurídica, sociedad anónima, sociedad limitada a otras. Si es una organización o una persona física, el mercado asume nacional, la residencia residente, forma de envío de documentos, correo electrónico, postal o fax, lleva retención de IRPF porque la empresa la tiene activada para todos sus clientes, no es menor de 14 años, en caso de ser menor de 14 años, podríamos teclear el nombre del representante y su NIF. Y tenemos un flag que nos indica si es una administración pública o no. Esto es interesante para las facturas electrónicas. Bien, y esto del auxiliar inverso es una entelequia que hemos creado de tal forma que si tenemos este cliente nacional, podemos registrarlo como proveedor también y marcar aquí el auxiliar inverso, que sería el proveedor asociado al mismo nombre, a Luis de la Vega. De tal forma que podemos jugar con cliente-proveedor y sobre todo en expedientes de compra y venta esto es muy utilizado. Si no vamos a usar ese módulo, el concepto de auxiliar inverso no nos interesa para nada. Tenemos la fecha de alta que es automática, tenemos la dirección postal que veremos que luego se completa una vez que rellenemos los datos de localización de este cliente y tenemos dos ventanas de texto para meter información adicional y información privilegiada. Esta información la puede ver todos los usuarios, esta información solo la podrán ver los usuarios autorizados. Bien, ya tenemos construidos los datos básicos del cliente. A continuación, vamos a trabajar sobre lo que denominamos localizaciones. Las localizaciones son bajar un nivel más en el árbol del auxiliar y empezar a definir distintos aspectos. Como hemos visto hasta ahora, solamente tenemos registrados muy pocos datos del cliente. Por ejemplo, no tenemos la dirección. Bien, si nos vamos a localizaciones, vemos que aquí arriba nos presentan todas las posibilidades de localizaciones que posee este cliente. Lo que denominamos base común, datos de tesorería de cobro y pago, datos de entrega y recogida de mercancía y datos para la gestión comercial. Como estamos dando de alta a un nuevo cliente, nos iríamos a la base común. Es la primera localización que tenemos que generar siempre de cualquier auxiliar. La marcamos, nos vamos a la rejilla de localizaciones y pulsamos doble clic, botón derecho formulario de alta o insertar. ¿Para qué? Para dar de alta los datos básicos de este cliente. Primero, nos indica que es una base común, que es una localización principal, porque luego veremos que podemos crear tantas localizaciones como queramos del mismo tipo, pero una de ellas será la principal y el resto no serán principales. Normalmente este concepto de principal se utilizaría en organizaciones muy grandes donde los clientes o proveedores se desglosasen en multitud de entidades, de entrega-recogida, de gestión comercial, de tesorería, etc. Bien, el género, masculino, femenino, sin género, el tratamiento para los correos electrónicos, señor, señora, ninguno, el nombre asume el mismo de la entidad auxiliar, podríamos cambiarlo, incluso si lo borramos, tenemos un botón que dice asume el nombre de la entidad auxiliar. El nombre corto asume las primeras, me parece que son 20 o 22 posiciones. Es muy importante rellenar el nombre corto con un dato legible, puesto que este nombre corto va a aparecer en muchas rejillas. Y a continuación nos vamos a la pestaña de datos base, asume el país es, porque le habíamos dicho en el auxiliar que era España, y nos solicita la provincia. Podemos teclear las iniciales, Madrid, luego localiza, municipio, Madrid, siglas, pues CL, bueno, camino, damos la dirección, extensión de la dirección, si fuese por ejemplo edificio X o cualquier dato adicional que no sea la calle y el número. El número es obligatorio,
El código postal es obligatorio. No nos pasemos. Podemos dar apartado, teléfonos, 2 teléfonos, extensión telefónica, número de fax, la moneda, y asume que es el euro, puesto que estamos en una empresa en España y el cliente es nacional, el idioma asume España, dirección de correo, dirección web. Bien, y una serie de datos importantísimos para generar registros de IVA. Sabemos que la imputación contable de IRPF la podemos realizar a una sola cuenta o podemos individualizar retenciones de IRPF por cliente. En ese caso, aquí daríamos la cuenta de penúltimo nivel que asume esas retenciones de IRPF. Si este dato no está rellenado, el asiento contable, cuando una factura incorpora IRPF, lo hará a una cuenta general de IRPF que tenemos, como hemos visto en el vídeo correspondiente, definido en la empresa. ¿Cuál es el tipo impositivo por defecto? Estos datos son todo por defecto, los asumirá por defecto cuando generemos una factura de IVA. Pues asumimos que es un IVA repercutido al 21%. Serie de facturas, este concepto lo desarrollamos en la parte del módulo de IVA y hay un vídeo explicativo de lo que son los catálogos de codificación de IVA, por ejemplo, venta por servicios de mantenimiento, cuenta de ventas, bueno, pues una cuenta de prestación de servicios y si tenemos facturas de anticipo, anticipo de cliente. Bueno, el campo FlowIz está activo porque tenemos activado la gestión de expedientes de compra-venta BL y el modelo de factura especial lo explicaremos en la parte de ventas. No tiene mucho interés. Bueno, y en datos adicionales podemos poner observaciones, un texto ilimitado sobre observaciones de esta localidad. Podríamos ver el plano una vez que la dirección está correcta y podríamos definir contactos, es decir, a esta base común definirle contactos. Simplemente se define el nombre, el tratamiento, teléfono, gestión de correo y unas observaciones, de tal forma que a una localización concreta podemos asignarle distintos contactos. Bien, vamos a cerrar este vídeo y continuamos en otro, puesto que la extensión del capítulo de entidades auxiliares es bastante larga.